Muchos daban por muerta pirilutamida para tratar la alopecia, pero... Y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no. El KX826, también llamado pirilutamida, demuestra, esta vez sí, que es superior a placebo para el tratamiento de la alopecia androgenética, es decir, ha demostrado de verdad que funciona. Como sabes, esta molécula no es ninguna promesa de futuro, sino que ya está disponible para su compra online. De hecho, hace meses te dijimos que podías adquirirla libremente en el enlace que encontrarás en la descripción. Pero como pasa siempre, muchos creyeron que era otro fiasco, otra decepción para los que sufren de alopecia, hasta ahora. Y hoy vamos a entrar en detalle en estos sorprendentes resultados sobre pirilutamida. Vamos a ver hasta dónde puede llegar y cómo tú te puedes beneficiar de ello. ¡Comenzamos! Para poner en contexto a todo el mundo, Laura, tenemos que recordar que en 2023 hubo un jarro de agua fría. Quintor Pharma anunció que su estudio en fase 3 con pirilutamida al 0,5% no había alcanzado la significación estadística. En ese momento la comunidad médica pensó, otra molécula que se queda por el camino. Así es, fue un momento durísimo para los que seguimos el sector, pero lo que no sabíamos es que el problema no era la molécula en sí, sino la dosis. Pues tal cual, David. La pirilutamida es una molécula que actúa bloqueando los receptores de andrógenos, pero al parecer la concentración inicial de 0,5% era insuficiente para saturar estos receptores. Por eso, los nuevos datos publicados el 18 de marzo de 2026 han sido tan revolucionarios. Esta vez han presentado los resultados del estudio en China con una concentración del 1% aplicada 2 veces al día y los números no mienten. Pues vamos a los datos puros, que es lo que la gente quiere saber. David, ¿qué pasó con esos pacientes? Pues hablamos de un estudio, Laura, muy serio. 666 pacientes de 26 hospitales, que es una auténtica barbaridad para este tipo de estudios. Además, es que se trata de un ensayo clínico doble ciego y controlado por placebo durante 24 semanas. Y los resultados son una auténtica pasada. El resultado fue un aumento de 15,33 pelos por centímetro cuadrado en el grupo que usó la pirilutamida al 1%. Para que la gente se haga una idea, el grupo placebo también creció unos 4,68 pelos, probablemente por el rigor del seguimiento o incluso por la reducción del estrés de los pacientes, pero la diferencia neta es de 10,65 pelos a favor de pirilutamida. Y una de las cosas más importantes es que los resultados fueron estadísticamente significativos, es decir, la probabilidad de que esto sea debido al azar es prácticamente cero. Es eficacia real demostrada desde las matemáticas. Bien, entonces ya sabemos que funciona, pero expliquemos de forma sencilla qué hace exactamente esta molécula cuando nos la aplicamos. ¿Es igual que finasterida, David? Pues no, Laura, pirilutamida y finasterida no son lo mismo y ahí es donde reside su gran ventaja. La finasterida actúa reduciendo la conversión de testosterona a dihidrotestosterona en todo el cuerpo, lo que conlleva o que puede tener efectos secundarios a nivel sistémico. La pirilutamida, sin embargo, es lo que llamamos un antagonista del receptor de los andrógenos. Es decir, que en lugar de bajar la concentración de la hormona en toda la sangre, lo que hace es poner un escudo en el folículo para que la DHT o la testosterona no puedan actuar en él. Pero lo mejor de todo es que el estudio de 2026 confirma que cuando se aplica en el cuero cabelludo tiene una absorción transdérmica bajísima, es decir, que se queda en la piel y no pasa a la sangre en cantidades significativas. Y si algo llega a pasar a sangre, el cuerpo lo metaboliza tan rápido que se convierte en un compuesto inactivo. Por esto los efectos secundarios en el estudio fueron casi idénticos a los del placebo. Entonces, Laura, es una herramienta muy eficaz, pero con un perfil de seguridad altísimo. Exactamente, lo cual es una alternativa ideal para quienes no quieren o no pueden tomar finasterida o dutasterida en pastillas. Y ahora llegamos a un punto clave, Laura, y aquí queremos ser totalmente honestos. Como sabéis, formamos parte del programa de afiliados de Cosine, que es la marca que comercializa la pirilutamida online, y por esto mismo queremos darte la información con el máximo rigor médico sin venderte ningún humo. Así es, Laura. Hay una diferencia que debes entender. El estudio exitoso del que acabamos de hablar se hizo con una formulación médica al 1%. Sin embargo, lo que podéis comprar a día de hoy a través de Cosine es una versión comercializada como cosmético funcional al 0,9%. Y aquí es donde entra la ética profesional. No os vamos a decir que un 0,9% es exactamente igual a un 1% porque no sería verdad. No hay un estudio clínico que compare ambos directamente para decir que la eficacia va a ser idéntica entre los dos.
Exacto. Entre el 0,9 y el 1% hay una diferencia de 0,1% en la concentración. Aunque es una diferencia pequeñita, sin un ensayo que los compare, nadie puede afirmar cuál es la diferencia real en la clínica. Lo que sí que es una noticia excelente es que la molécula de KX826 acaba de reforzar su plausibilidad clínica de una forma masiva en un ensayo gigante. El mensaje más sincero sería este: la pirilutamida funciona, y aunque no podemos decir que la concentración de 0,9% sea exactamente igual a la del 1%, está muy cerca de la que ha demostrado el éxito clínico, y esto nos lleva a pensar de una forma razonable que van en la misma dirección biológica y ofrecen beneficios muy similares. Vale, Laura, entonces esto ya lo tenemos claro, pero después de 40 años de haber estado usando minoxidil y finasterida casi de forma exclusiva, aunque con algunas excepciones, ¿qué significa realmente el éxito de la pirilutamida para el usuario de a pie? Pues significa que por fin tenemos una tercera vía real. Muchos pacientes no quieren o no pueden utilizar finasterida por miedo a los efectos secundarios o simplemente no obtienen los resultados suficientes con minoxidil. Y la pirilutamida viene justamente a cubrir ese hueco como un tratamiento tópico muy potente que puedes añadir ya mismo a tu rutina. Además, el hecho de que Quintor Pharma esté pidiendo ya la aprobación oficial como fármaco en China tras estos resultados significa que la molécula ha pasado los filtros más exigentes. ¿El consejo práctico cuál sería? Pues si ya estás usando la pirilutamida de Icosine al 0,9%, estos resultados deben darte muchísima tranquilidad. Sabes que la molécula que estás aplicando es eficaz y segura. Y si no la has probado porque tenías dudas tras los rumores de 2023, ahora tienes la evidencia científica de que el problema no era el ingrediente, sino la concentración. Por lo tanto, la pirilutamida ha demostrado su valía al 1% con una potencia estadísticamente significativa. Tenemos la suerte de que ya existe una versión comercial al 0,9% muy similar, aunque siempre con la transparencia de saber de que no son formulaciones idénticas. Si quieres probar la pirilutamida de Icosine con la confianza de los nuevos datos, tienes el enlace en la descripción. Como siempre, con rigor y sin falsas promesas. Nos vemos en el próximo vídeo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.